Bienvenidos a La Revolución Consciente, un espacio que hemos creado para ti, que estás abierto al conocimiento, donde las ideas y la transformación son la orden del día. Hola Andrés, hola Andreina, buenos días para ustedes. Acá estamos de tarde y estamos de vuelta en La Revolución Consciente para nuestra segunda temporada 100% dedicada a ayudar a nuestra audiencia a vivir con conciencia. El día de hoy vamos a hablar de liderazgo consciente y para tratar ese tema tenemos el honor de tener la presencia de Ana Laura Jubino. Ana Laura es coach ejecutiva certificada como Conscious Business Coach, el famoso programa de Fred Kaufman, facilitadora organizacional especializada en soft skills y Scrum Master certificada. Es comprometida con la transformación personal, social y organizacional a través de la generación de conciencia, presencia y acción. Es apasionada por apoyar a las empresas a transformar la complejidad en oportunidad a través de la agilidad y las conversaciones. Es promotora del cambio basado en la colaboración, los valores y el propósito. Y es practicante desde hace más de 4 años de la teoría U del Presensing Institute del MIT. El máster de vida, como ella lo llama, es ser la madre de Indira, su hija de 3 años de edad, feliz y comprometida en esta hermosa y vertiginosa labor. Ana Laura Jubino ha sido voluntaria en TEDx Málaga como coach de ponentes y actualmente voluntaria de la iniciativa de Google #IamRemarkable para promover la diversidad y la inclusión en las organizaciones. Hola Ana Laura, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Hola Estefan, hola Andrés, hola Andreina, muchísimas gracias a ustedes por invitarme al espacio. El día de hoy, Ana Laura, vamos a entrar en materia y vamos a aprender cómo la escucha profunda puede cambiar tu liderazgo. Pero para empezar, quisiera que nos contaras desde tu perspectiva, ¿qué es ser un líder? Bueno, mucho se habla actualmente, ¿no? De esto del líder, del buen líder, del líder consciente. Y para mí, como has dicho, bien desde mi perspectiva, un líder es aquella persona que guía a otros de una forma coherente y de una forma ética hacia la consecución de algún objetivo, de alguna meta, ¿sí? Entonces, ya partiendo de esta definición, ya por lo menos a mí no se me sitúa, ¿no?, el líder como adelante y todos atrás del líder, ¿no? Que a veces uno habla, no, sigue al líder, no. Claro, el líder tiene que dar su ejemplo, lo cual es totalmente, tiene que ser coherente con lo que hace, con lo que dice, ¿no? Pero no hay que seguir al líder, al que hay que seguir es a aquel objetivo, ¿no?, en común que tenemos que llegar en las organizaciones, y el líder de alguna manera es aquella persona que está allí acompañando y guiando a esas personas, ¿no?, hacia esa consecución de objetivos. Y entonces esto para mí es como una definición, por supuesto que hay muchísimas definiciones del liderazgo, pero para mí es una que podría encajar muy bien, porque a mí en lo personal me gusta bastante estudiar lo que es la etimología de las palabras, ¿no? Me parece que muchas veces yendo a la raíz de las palabras descubrimos cosas que no sabemos qué significan las palabras y que realmente significan, ¿no? Y en lo que es el liderazgo tiene dos etimologías que son que están bastante conectadas, ¿no?, con esto que estamos empezando a conversar. La primera es una etimología anglosajona, que es la principal, en donde significa justamente eso, ¿no?, guiar, hacer emerger, conducir, ¿no?, a otros. Pero también hay una etimología de leadership, del liderazgo, que es indoeuropea, que a mí me gusta bastante porque significa ir hacia, trascender el umbral y morir. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el liderazgo con morir? Y tiene mucho que ver, porque cuando uno quiere ser un buen líder, al final tiene que dejar morir muchas cosas de uno, de su propio ego, hacia los demás y hacia el objetivo que hay en común en este grupo. Entonces, para mí eso significa liderazgo y un líder. Ana Laura, un placer, de verdad, me encantaron las palabras y todo esto que dices de la etimología. Yo me considero una persona muy curiosa y entonces siempre ando buscando el porqué de las cosas y bueno, uno cae en muchas ciencias, ¿verdad? Entonces, cuando mencionabas de esto de dejar morir y también aprender a
a guiar a las personas. Yo creo que conocerse a sí mismo es crucial en una etapa de liderazgo. Un líder tiene que tener coherencia, tiene que ser íntegro, o sea, lo que dice, y esto quizás lo han escuchado un par de veces de mí, lo que dices, lo que piensas, lo que haces, tienen que ir en la misma línea, ¿ok? Si nos vamos que al ser humano somos únicos e irrepetibles, como líder nosotros también tenemos que descubrir esas riquezas que tienen las otras personas y hacer brillar esas bondades para que también ellos dejen un propósito o, por decir de alguna otra forma, un aporte único en este mundo. Entonces allí es donde yo más o menos puedo decir que el líder explota las riquezas que tienen esos seres humanos únicos. Sí, sí, totalmente de acuerdo, y tiene que ver, ¿no?, con esto que quizás decía al principio, ¿no?, de poner al líder delante, sino ponerlo horizontalmente, ¿no?, de costado, y caminar juntos con las demás personas, porque ahí es donde las otras personas también brillan, y son todos importantes en un equipo, en una organización, y cada uno, como bien decías, o sea, tiene su propia virtud, sus propias habilidades. Entonces, justamente ahora en esta nueva también etapa más ágil que estamos viviendo también en las organizaciones, tiene que ver con eso, ¿no?, con ser autoorganizado, ¿no?, con autoconducirse, ¿no?, y el líder queda en esta posición, ¿no?, como de coach también, ¿no?, porque lo que hace es promocionar a que el equipo pueda sacar lo mejor de sí entre las interrelaciones personales que existan, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Y sabes que mientras te escuchaba también me ha venido una frase que nosotros decimos mucho en el Presencing Institute, ¿no?, que es de una persona específica que se llama Bill O'Brien, y él dice, la frase es así, dice: el éxito de la intervención depende de la condición interna del interventor, ¿no?, en español, ¿no?, porque es en inglés, y para mí totalmente tiene un paralelismo. Entonces, el éxito del liderazgo depende de la condición interna del líder. Entonces, por supuesto que depende de todos, ¿no?, en equipo también lo que formen, pero en cuanto al líder, mucho tiene que ver con la condición interna, y es lo que no conocemos de los líderes. Y en cuanto a la posibilidad que hay sobre entrenamientos también a líderes y de liderazgo, siempre estamos hablando de entrenamientos en la superficie, ¿no?, que no digo que sean malos o que no sirvan, está bien, o sea, todos necesitamos entrenar nuestras habilidades y aprender técnicas, pero si no sabemos bien cuál es la condición interna del líder, a qué está conectado, cuáles son sus valores, ¿sí?, qué lo condicione, cuál es su inteligencia emocional, o sea, si no sabemos esa parte interna del líder, o si no la trabajamos, como bien dijiste, la autoexploración y el autoconocimiento para después poder, ¿no?, aprender y progresar desde el ser hacia afuera, entonces al final siempre nos quedamos en la superficie, y creo que es lo que está sucediendo en muchas organizaciones y en nuestra sociedad en general, y creo que uno de los motivos es esto, ¿no?, que mencionabas. Puedo entender entonces que de alguna manera el líder se transforma a partir de la muerte del ego, y su comportamiento transforma a su entorno, genera nuevos líderes. Exacto. Porque ahí ahí entra, ¿no?, esto de dejar morir o dejar ir, ¿no?, para dejar venir. Porque también es así, si el vaso está totalmente lleno y no dejamos vaciarlo, si no dejamos ir cosas que ya no nos sirven más, hábitos que ya no son útiles, ¿no?, que no nos están dando buenos resultados, entonces no hay nada bueno o nuevo que pueda llegar a venir. Entonces hay que tener esa capacidad, y la verdad que nos cuesta, a los seres humanos nos cuesta, no nos gusta, estamos súper apegados a las formas que tenemos, a cómo de alguna manera hemos creado, ¿no?, nuestra personalidad, nos arraigamos mucho a eso, no nos gusta dejarlo, nos sentimos o heridos o nos sentimos menos cuando es el momento de hacerlo, pero sin ese cambio, sin esa ruptura, al final no va a haber progreso, ¿no?, en este sentido. Y después está la conciencia, ¿no?, porque hablábamos de liderazgo consciente. Después está la conciencia, que a veces cuando ponemos, ¿no?, esta palabra de consciente, conciencia, no sé qué les parece a ustedes, ¿no?, pero parece que se habla de algo
etérico, esotérico, ¿no? Al final la conciencia es un estado de la mente, o sea, no hay nada más científico como hablar de la conciencia, ¿no? Pero es un estado de la mente que es, o sea, no es como el de razonar, como el de pensar, pero es complementario, ¿no? a estos estados que tiene nuestra mente, porque lo que hace la conciencia es poder de alguna manera observar estos pensamientos, observar, ¿no? estos razonamientos, darle luz, ¿no? para poder cambiarlos, porque sin conciencia no podemos cambiar. Los mismos comportamientos, ¿no? Los mismos comportamientos, exactamente, pero si no tenemos conciencia, si de alguna manera no le echamos luz, no prendemos una luz sobre eso, no podemos verlos, seguimos actuando inconscientemente mal. Entonces hay que, después yo también digo, ¿no? de la conciencia no se vuelve para atrás. Una vez que uno es consciente de algo, ya está. O sea, podés ocultarlo, podés de alguna manera tratar de evadirlo, guardarlo en un cajón, pero ya sabes sobre eso, ya te diste cuenta, ¿no? La conciencia es el darse cuenta de algo y es el camino para el cambio. Es el primer paso, ¿no? Es el primer paso, efectivamente, y yo creo que esa conciencia genera una responsabilidad detrás. Es decir, que al darse cuenta de las cosas, pues uno, si es ético, si quiere actuar en pro de sus valores, pues genera esa responsabilidad personal que hace que actúa de una forma diferente, ¿no? Es como cuando empiezas a leer, empiezas a estudiar, abres esa curiosidad que Andreina mencionaba anteriormente y te das cuenta de que no sabes nada, ¿no? Te das cuenta de que hay tanto que no conocemos, sales de esa mentira que tú mismo te contabas o que nuestro cerebro tiende siempre a pensar que está en su mejor versión, ¿no? Entonces, abrir esa conciencia es abrir una etapa que en un principio puede ser hasta dolorosa o puede causar una impresión negativa en ti, pero que cuando rompes con ella lo que te abre es un camino mucho más prometedor. Sí, exacto, como que solemos vivir en esta zona de confort del autoengaño, ¿no? De pensar que está todo bien lo que estamos haciendo sin tener o darnos el tiempo para reflexionar y revisar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y por supuesto hay diferentes maneras de llegar a ese camino. Una son hacernos preguntas, ¿no? Autoexplorarnos. Y dentro de también lo que trabajamos dentro de lo que es la Theory U, habla justamente de esto, ¿no? De que un líder, ¿no? y todas las personas que trabajamos como agentes de cambio, lo que tenemos que hacer es primero abrir la mente, ¿no? Abrir la mente a las cosas que son diferentes, ¿no? Diferentes a nosotros o a la gente que piensa diferente a nosotros. Tenemos que, ¿no? trabajar el open mind, ¿no? Abrir la mente. Luego tenemos que abrir el corazón, porque solo con abrir la mente no basta. Tenemos que abrir el corazón y trabajar la empatía. Y luego tenemos que abrir la voluntad. Abrir la voluntad, porque si tampoco hacemos nada, tampoco sirve. Entonces, de alguna manera, no quedarnos solamente con la conciencia, porque si nos quedamos solamente con la conciencia y no accionamos al cambio, entonces, por eso me gustó tanto también cuando vi el título de Revolución Consciente, ¿no? Porque es justamente una revolución lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser activos, activistas del cambio. Solamente con ser conscientes es una parte, ¿no? Pero también tenemos que poner un pie adelante para el cambio que queremos lograr. ¿Y cómo recomiendas empezar a dar ese cambio? ¿Cómo recomiendas? Porque ser consciente es bastante difícil ya y creo que nos deja a veces un poco agotados, pero una vez que nos damos cuenta, ¿no? Que nos damos cuenta, ¿qué recomiendas tú que debemos hacer? Bueno, hay que entrar en la acción. O sea, en general, en mi experiencia y en mi vida, hay que poner un pie delante en la acción. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y primero hay que ver si ese cambio, ¿no? De lo que nos dimos cuenta, si tenemos que hacer un cambio, que seguramente lo que tengamos que hacer, entonces para ese cambio que yo necesito hacer, ¿tengo todas las habilidades? ¿No? ¿O necesito entrenar algunas? Y la mayoría de las veces necesitamos entrenar nuevas habilidades, necesitamos hacer distinto a lo que hacíamos antes. Y a través de entrenar esa nueva habilidad necesitamos también empezar a hacer un nuevo hábito. Un nuevo hábito más coherente, ¿no? Con esta conciencia que hemos logrado. Entonces, para mí, ahí hay que poner el pie, ¿no? En entrenar, en ir a lo nuevo y hacer el hábito. Y eso requiere mucha disciplina, ¿no? Como siempre digo... Y vulnerabilidad, podría ser vulnerabilidad de alguna manera para entender que
que no tenemos y que solos a veces no podemos. Totalmente, ¿no? Sí, por supuesto, la vulnerabilidad. Y creo que exponerse a la vulnerabilidad también es un buen camino, ¿no? Porque, ¿no? Esto que decías, bueno, siempre creemos que hacemos bien y estamos en la zona de confort. Ok, bueno, vete a un lugar que no te sientas en la zona de confort, ¿no? Y expone tu vulnerabilidad del no saber. Y seguramente que aprendamos muchísimo, ¿no? De esa experiencia. Ana Laura, para ti, ¿cuáles son esas habilidades y esos hábitos nuevos que nuestras escuchas deberían empezar de trabajar para volverse un líder consciente justamente? Dentro de lo que son habilidades de liderazgo, que hay muchas, yo creo que las habilidades conversacionales son sumamente importantes, ¿no? Entonces hablamos siempre que un líder tiene que tener determinadas actitudes, que para mí las actitudes están muy vinculadas con lo que tiene que ver con los valores del líder, ¿no? Con lo que hablábamos antes, la condición interna, y también estas habilidades, ¿no? Estas habilidades que mayormente tienen que ver con las conversaciones. Y en las conversaciones, ¿qué hacemos? Básicamente, ¿no? En las conversaciones lo que hacemos es escuchar, indagar y expresarnos. Con mucha suerte hacemos eso, ¿no? Y con mucha suerte lo hacemos conscientes. Pero bueno, es lo que deberíamos hacer, ¿no? En nuestras conversaciones. Deberíamos escuchar. Y a mí hay algo que me resulta muy gracioso. La verdad que me divierto cuando lo veo, ¿no? Antes de dar cursos solemos hacer algunas encuestas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué piensas que es tu mayor desafío, ¿no? Escuchar, indagar o expresarte, ¿no? Y siempre escuchar es la que parece que la mayoría de nosotros sabemos hacer muy bien, hasta que te das cuenta de lo que es escuchar y te das cuenta que no, que es la que peor haces. Y claro, y ahí está lo que hablaba Andrés, ¿no? Es esta creencia que tenemos de que lo hacemos bien, ¿no? Y que entonces lo seguimos haciendo así, pero en realidad no lo hacemos. Entonces, dentro de lo que es una conversación está la escucha, la indagación y la expresión. O sea, la expresión está vinculado a hablar, a dar nuestras opiniones. Y a mí mi preferida es la escucha. Y por ser mi preferida no quiere decir que tenga un máster en escucha, porque la verdad que es muy difícil, porque además la habilidad de la escucha requiere de muchas otras microhabilidades presentes en la escucha, no es solamente aprender a escuchar. Y también volviendo un poquito a las raíces, ¿no? de lo que significa la escucha, uno dice, bueno, ¿escuchar qué significa? Bueno, sí, oír al otro que está hablando, ¿no? Básicamente. Pero escuchar significa prestarle atención a la otra persona. O sea, es prestar atención a eso o a esa persona mediante, por supuesto, el oído. Pero muy bien sabemos que cuando se trata de escucha, solamente el 6% es dicho con palabras. El resto es todo expresión corporal y otras cosas que están dando vueltas ahí en el momento de la escucha. Entonces, no se trata solamente de ser exacto con lo que la otra persona está diciendo y recordar las palabras. No. Es mucho más a ello. Entonces, si se trata de prestar atención, se trata de estar atento. Para estar atento hay que estar presente. Y la atención está vinculado al cuidado, ¿no? También, dentro de lo que es la etimología y todo, atender a alguien es cuidar de alguien. Entonces, bueno, ahí ya es otra cosa, ¿no? Ya la escucha no se pone tan fácil como parecía al principio, ¿no? Hay que cuidar al otro cuando el otro está hablando, o sea, parece bastante, ¿no? Difícil de hacer, pero eso es lo que es la escucha. Entonces, si queremos ser buenos líderes, tenemos que no solamente saber escuchar de esa forma profunda a las otras personas, sino también saber escuchar qué es lo que está sucediendo afuera. Y esto es en este momento que estamos viviendo, en este escenario tan buca, o sea, necesitamos realmente estar viendo qué es lo que está sucediendo afuera para poder de alguna manera hacer las acciones que necesitamos en este escenario, ¿no? Hay uno de mis ídolos del mundo corporativo es Bob Iger, ¿no? El CEO de Disney. Y la gente cuando se refiere a Bob Iger hablan de que en cada una de sus reuniones hay una disposición a prestar atención a la otra persona y él tiene como lema que con cada persona que se reúne es la persona más importante del mundo para él en ese momento. Entonces él dedica absolutamente su tiempo a cada persona con que él está reunido en ese momento. Y yo creo que parte la escucha de esa disposición. Si tú eres capaz de entender que la persona con que te vas a juntar es la persona más importante del mundo, en esos 10 minutos o en esos 20 minutos, todo lo demás pues sale un poco más fácil. Exactamente. Y eso habla de
este open heart, ¿no? De abrir nuestro corazón, no solamente nuestra mente, sino también nuestro corazón al momento de escuchar al otro. Y la mayoría de las veces que escuchamos al otro, además de venir con muchísimos prejuicios al momento de la reunión, ¿no? Como decías tú, esto de, bueno, la otra persona es la más importante, la mayoría de las veces no llegamos así, llegamos como, uy, este me va a venir a hablar de lo mismo, otra vez ya sé por dónde va a ir, ¿no? Todos los prejuicios y juicios que tenemos sobre las conversaciones, ¿no? Y la mayoría de las veces lo que hacemos cuando escuchamos a alguien es, primero, o estar absorto en nuestros pensamientos de otra cosa, ¿no? O estar preparando una respuesta, ¿no? Que muchas veces, ¿no? De ego a ego, ¿no? Bueno, a ver qué le voy a responder para seguir teniendo la razón. Otras veces lo que hacemos es hacer el famoso multitasking, ¿no? Que es, bueno, sí, mientras, ¿no? Seguir en el ordenador, el teléfono, pero te estoy escuchando, ¿no? Sí, ok, pero estás contestando un mensaje. Entonces, la mayoría de las veces no estamos presentes ¿no? Con apertura total para esa persona que está delante nuestro. Y sin esa escucha es muy difícil poder cambiar, poder innovar, poder transformar, poder también ayudar a esa persona a sacar ese potencial que hablábamos al principio. Sin esa escucha, para mí no hay lugar. No hay lugar. Sí, Ana Laura, eso me hace pensar un poco también a nivel personal, no solamente organizacional, pero cuando uno tiene una conversación con su pareja, que su pareja quiere hablar también y en vez de escuchar tratamos de aconsejar o de expresarse, cuando en muchos casos la persona solo quiere que nosotros la escuchemos de forma consciente, con una atención plena, sin ni siquiera darle un consejo, decirle lo que tiene que hacer, sino solamente recibir esa atención plena, que ya es mucho de por sí. Y yo creo que pasa muchísimo también a nivel organizacional, cuando un líder recibe una persona de su equipo que está un poco agobiada, que necesita un poquito de escucha al final, no necesariamente decirle lo que tiene que hacer, pero al menos dedicarle ese tiempo para escuchar de forma muy atenta a la persona, ¿no? Sí, la mayoría de las veces no necesitamos que nos den opiniones, en realidad lo que necesitamos es sentirnos escuchados, porque a partir de sentirnos escuchados también se transforma mucho de la otra persona, ¿no? A veces no hace falta decir una palabra, solo con atender a la otra persona y estar ahí presente para ella, ya hay una transformación. Y la misma persona hablando y siendo escuchada de esa forma puede darse cuenta de cosas que no se daba cuenta antes. Entonces la mayoría de las veces no necesitamos opiniones, pero sí la mayoría de las veces las damos y empezamos por ahí. Y esto es un hábito que también necesitamos cambiar, ¿no? Sí, de hecho me hacen recordar que en algunos momentos de mi vida se me hacía muy difícil las conversaciones cuando son difíciles, o sea, cuando tengo que abordar un tema que quizás no estoy muy preparada o si tenía alguien a cargo, y de esas situaciones difíciles que tienes que dar un feedback que sabes que no necesariamente va a ser complementario, sino que puedes intuir con todo lo que pasa en tu cabeza de que no va a ser muy bien recibido de parte de la otra persona, y eso es parte de hacerse consciente, o sea, el uso pleno de todos los sentidos, pero es una buena práctica al mismo tiempo para que el líder se enfrente a esa situación incómoda y se ponga a prueba a sí mismo. Sí, por eso también dentro de la escucha hay otras habilidades, ¿no? Como comentábamos antes. No es solamente aprender una estructura de escucha, bueno, a ver, los 7 pasos para la escucha efectiva, buenísimos, pero si yo no tengo inteligencia emocional, aunque me aprenda los pasos, realmente cuando la otra persona me diga algo que a mí no me gustó, que opina diferente, ¿no? Yo voy a saltar así como una loca y voy a dejar de escuchar, aunque me sepa los pasos del primero al último. Entonces, no es solamente tener una estructura, sino tiene que ver mucho, otra vez volvemos, ¿no? A la condición interna de esa persona o del líder al momento de estar escuchando. Entonces requiere de mucho entrenamiento, y esto no es de la noche a la mañana, y nos costará, aunque aún entrenándolo, nos costará mucho tiempo, porque además se nos juegan muchas cosas en nuestras conversaciones, y ni hablar, como decías, en una conversación difícil, que es todavía más difícil, ¿no? No es lo mismo escuchar a alguien con el cual compartimos la misma opinión,
¿no? Y decir, ay, me siento fantástico, estoy escuchando estoy súper atento, presente, cuando estás escuchando a alguien que realmente opina todo lo contrario y tienen que llegar a una decisión, ¿no? Entonces ahí, bueno, ahí ya se juegan más cosas. Entonces, nada, no es tan sencillo. Entiendo que esta apertura y esta disposición a dar nuestra atención a otra persona que lo necesita, es la que puede de alguna manera permitir también ponernos en empatía, ¿no? Sin esta apertura, Exactamente. sin estas condiciones, estas condiciones que han explicado, es imposible la empatía. Claro. Por eso, y ahora entrando en el tema de los niveles de escucha, tiene que ver justamente con esto de la empatía, ¿no? Porque según Otto Scharmer, que es el cofundador del Presencing Institute, y es el que ha escrito la teoría U, la Theory U, él dice que él encuentra 4 niveles de escucha. Entonces, no solamente se trata de una estructura de escucha, sino que se trata también de qué profundidad estoy teniendo en la escucha. Y entonces él empieza diciendo que hay un tipo de escucha, el primer nivel, que es la escucha de descarga, ¿no? Él le llama de descarga o downloading, ¿sí? Que tiene que ver con, yo escucho solamente lo que tiene que ver con mi opinión y mi juicio, ¿sí? Entonces todo lo que coincida con eso, yo lo escucho. Y así vivo muy feliz, ¿no? En mi vida. Entonces, de alguna manera, la escucha está en esta descarga, ¿no? En que la otra persona, solamente yo percibo de la otra persona lo mismo que yo opino. Imagínense este tipo de escucha en este momento que estamos viviendo, que es totalmente disruptivo y que lo que tenemos que hacer es totalmente diferente a lo que hicimos antes, porque no funciona en este nuevo ecosistema que tenemos. Entonces, este tipo de escucha, no nos dejaría oportunidad para transformar y para hacer algo positivo, ¿no? Entonces, este es el primer nivel de escucha. Después, como empezamos a bajar, está el nivel de escucha fáctico, que tiene que ver con empezar a detectar, abrimos la mente, ¿no? Open mind, abrimos la mente y decimos, hay otra persona que opina diferente a mí. Yo opino esto, la otra persona opina lo otro. Pues está bien, ¿vale? Listo, ya está, ¿no? Ese es el fáctico. Pero bueno, por lo menos podemos abrir nuestra cabeza, ¿no? Y observar que hay algo diferente. Después seguimos para abajo y está el de empatía, ¿no? Y acá ya nos metemos en lo que es la escucha profunda. Entonces, el nivel, este nivel, el tercer nivel, tiene que ver con la escucha empática. ¿Y ahí qué hacemos? ¿No? Abrimos como la ventana de nuestra habitación y nos animamos, ¿no? A dar ese paso y a ponernos en el lugar del otro, que es lo que tú decías, Andrés. Entonces ahí nos ponemos en el lugar del otro y escucho desde la otra persona, no desde mis juicios, mis opiniones, mis hábitos, ¿no? Mis asunciones, mis interpretaciones, sino que intento lo más posible ponerme en el lugar del otro, en los zapatos del otro, desde esa escucha. Y la última le llamamos generativa, ¿no? Que es aquella escucha que, además de ser empática, tiene que ver con una escucha que permite emerger un futuro diferente, ¿no? Para esa otra persona. Es ese tipo de escucha que transforma, que quizás un ejemplo podría ser la de un buen coach, ¿no? Cuando somos escuchados por un buen coach y de alguna manera esa escucha permite que emerja una futura posibilidad desconocida hasta ese momento solo con la escucha, ¿no? Y esa es la escucha generativa y sería como el nivel más profundo de escucha. Y realmente como un buen ejercicio, ¿no? Y como para dejar, ¿no? También para la audiencia, ¿no? Decir, bueno, a ver por día, medite, ¿no? Medite tus niveles de escucha, ¿no? Es un buen ejercicio. Bueno, a ver, hoy ¿dónde estuve? 70% fui, ¿no? Factual, un 10% estuve, ¿no? En el downloading, en la descarga, bueno, un 10%, 20% empático, bueno, el otro ya directamente no. Bueno, ¿no? Entonces, de alguna manera, poder hacer ese ejercicio, ¿no? De autorreflexión para traer conciencia y a través de ahí poder hacer algo diferente. Quería darle las gracias a Ana Laura y me llevo 3 palabras que me impactaron. Cuando te presentó Estefan era presencia, conciencia y acción. Es hacerse conscientes y sobre todo, como dijiste, un paso a la acción hace la diferencia. Muchas gracias por tu tiempo hoy. Bueno, nada, la verdad, Ana Laura, te hemos escuchado por lo menos con el corazón abierto.
y la verdad que hemos aprendido muchísimo durante este podcast. Esperamos que la audiencia también tenga esta apertura y podamos cambiar todos un poquito, ir venciendo nuestro ego, abriéndonos a escuchar de una manera muchísimo más abierta y poder seguir cambiando como líderes a través de la escucha. Gracias por esta oportunidad hoy y también muchas gracias por esta misión que llevan de hacer una revolución consciente. Se necesita, así que enhorabuena y... Muchas gracias a ti. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Una vez más, gracias por darle la oportunidad a revolucionar tus pensamientos. Si te ha gustado este podcast o piensas que a alguien le puede interesar, pues no dudes de compartirlo.